Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí en mi primer video de mi canal Mexicana Intercultural. Yo les voy a hablar sobre Wellington, Nueva Zelanda, que es la ciudad donde yo vivo. Pero antes que nada, ¿por qué Mexicana Intercultural? Te cuento un poquito de mí. Yo soy Adriana, soy mexicana desde luego y desde hace 11 años vivo fuera de México. En ese tiempo he tenido la oportunidad de vivir en diferentes partes del mundo. He podido conocer gente de otras culturas, diferentes idiomas, diferentes tipos de gastronomía y bueno, todo esto me ha enriquecido muchísimo. Aparte de esto, mi esposo es austriaco, mi hijo mayor nació en Túnez y mi hija nació aquí en Wellington, donde vivimos desde hace 4 años. Y bueno, todo ese intercambio cultural me ha llevado a plantear hacer este canal y compartir mis experiencias. Así que si te interesa conocer más sobre Wellington, sobre Nueva Zelanda, sobre mis viajes y sobre esta mexicana alrededor del mundo, te invito a que te quedes y a que te suscribas. Wellington es la capital de Nueva Zelanda y se encuentra en el extremo sur de la isla norte. Además es el punto de unión entre las dos islas, ya que desde aquí sale el ferry que llega hasta Picton, el puerto más alto de la isla sur. Y el trayecto es aproximadamente de 3 horas. The Lonely Planet llamó a Wellington the little coolest capital in the world. Esto es la pequeña capital más cool del mundo, porque aunque es una ciudad relativamente pequeña, si la comparamos con las grandes ciudades de Latinoamérica, es una ciudad que ofrece muchísimo. Restaurantes, cafés, museos, cinemas, boutiques. Y si eres amante de la naturaleza, también tiene todo para eso, porque tiene montañas, playas, hermosos atardeceres, hermosas vistas panorámicas, grandes caminatas, zoológico, bueno, en fin. Pero bueno, tú pensarás que todo es increíble y bueno, la verdad es que no. Como en toda ciudad, nada es perfecto. Y de hecho, uno de los grandes retos que yo tuve al llegar aquí fue el clima. Veníamos de una de las ciudades más calientes del mundo. Esto es, vivíamos antes en Dubái. Entonces, al llegar a Nueva Zelanda, realmente fue un shock. Nosotros llegamos la primera vez, vinimos de visita en julio, que era aquí invierno. Así que fue realmente súper frío para mí. Y bueno, y es que aparte de todo, Wellington es conocida como por ser también la ciudad más ventosa del mundo. Así es. Así que no es lo mismo un día precioso de 16 grados a un día con viento de 16 grados. Hoy, de hecho, es un día bastante ventoso. Yo esperaba grabar en un día soleado, pero no se pudo. Así es, Wellington es la ciudad más ventosa del mundo. Se calcula que en promedio, durante 173 medio, tiene vientos que rebasan los 66 kilómetros por hora y otros 22 días vientos mayores a 70 kilómetros por hora. Así que te puedes imaginar qué tan fuertes son los vientos aquí. Eso fue definitivamente y sigue siendo uno de los grandes retos para mí y creo que para muchísima gente. Como dato interesante, la contaminación del aire en la ciudad es mínima, ya que Wellington aprovecha la energía eólica, 62 turbinas que rodean las colinas de la ciudad. Así es, así que Wellington aprovecha eficientemente el viento. Y bueno, otra cosa que también fue un poco reto para mí, se podría decir, viniendo de Dubái, es que en Dubái todo está abierto 24 horas. La vida, entre comillas, es bastante fácil porque tienes acceso a muchísimos servicios de manera mucho más económica que aquí. Y un poco diferente para mí fue que todo cierra temprano. Así es. Los cafés cierran a las 4 de la tarde. El horario de comida está aproximadamente de 12 a 2:30. Así que después de eso muchos restaurantes están cerrados hasta las 5:30 que vuelven, creo que es el horario de cena. Así que durante esas horas normalmente no hay muchas opciones, no hay muchas cosas abiertas, entonces para mí era difícil no encontrar nada abierto. El supermercado está abierto hasta las 10 de la noche, entonces eso es bastante bueno. Pero muchas actividades de los niños también terminan temprano y normalmente estamos siempre en casa en el invierno porque oscurece a las 5 y todo está cerrado. En general me gusta muchísimo vivir aquí, la verdad. Ha sido creo que de mis lugares favoritos donde he estado. Si bien les digo, el clima para mí sigue siendo a veces un reto, pero cubriéndote bien una buena chaqueta, perfecto. Me encanta caminar, hacer las caminatas. Espero un día poder mostrarles. Me encanta hacer las caminatas de Wellington, sobre todo en los días soleados, que son pocos. Pero la gente, lo que ha aprendido aquí es que cuando hay sol, cero ir al cine, cero ir a museos, o sea, es aprovechar el día soleado porque no sabes cuándo va a regresar. Bueno, y ahora les quiero mostrar la vista desde mi casa porque realmente soy muy afortunada en tener para mí una de las mejores vistas de Wellington. Miren nada más qué bonito. Aquí está.
Aquí está, esta es mi vista, esta es la vista con la que despierto todos los días. Eso que vemos ahí es la bahía que se llama Oriental Bay, en una de las playas de la ciudad. Así podemos ver las montañas, el bosque, un poco de Wellington. Nosotros vivimos en un suburbio alto, a solo 3 kilómetros al sur del centro de negocios de la ciudad. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final. En los próximos videos les voy a poner sobre cosas interesantes de Nueva Zelanda y qué hacer en Wellington. Así que si les gustó, compartan.